Bien. Bienvenidos a la última lección de este curso, Identificación Espiritual número 2. Estamos terminando nuestro tema de los últimos días, del último día y de algunas de las enseñanzas falsas que nos rodean en muchas iglesias y en nuestro entorno espiritual. Entonces, empezamos con una oración, como siempre. Oremos. A Dios Padre Celestial, tú nos has dado dos responsabilidades en cuanto a tu santa palabra. Mantenerla pura, libre de doctrina falsa y compartirla con los que todavía están andando en tinieblas espirituales. Te damos gracias por las horas que hemos pasado juntos en este curso, separando la falsa doctrina de la sana. Ahora pedimos que utilicemos lo que hemos aprendido para el beneficio de los que están bajo nuestro cuidado espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. 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 Entonces, lo que vamos a hacer es contestar algunas preguntas en las diapositivas aquí, en los slides. Y luego pasaremos a la Biblia Popular Apocalipsis. Y vamos a leer una parte de ese libro que explica con un poco más profundidad el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, en el contexto dice todo. Estamos equivocados al interpretar algo como simbolismo cuando el contexto deja claro que no lo es. ¿Cuál es un ejemplo de eso? ¿Qué es un ejemplo de tomar algo como simbolismo cuando el contexto deja claro que no lo es? Pastor. Sí. Bueno, cuando se habla de los 1000 años, ¿verdad? Que mucha gente lo interpreta de una forma y otros de otra. Pues eso sería lo opuesto de esta pregunta, porque están tomando algo que la Biblia dice que es un símbolo y lo toman como si fuera literal. Entonces, eso es un ejemplo de lo opuesto de esta pregunta. Aquí estamos preguntando, ¿qué es algo literal que muchas personas toman como simbolismo? Álvaro. Bueno, yo no creo que dé respuesta, pero algo que traté de comprender en el video es que el contexto, como ya lo habíamos visto anteriormente, nos lleva a reconocer si la palabra describe los acontecimientos en términos literales o simbólicos. Es decir, nos permite el contexto poder llegar a la lectura completa a determinar si es en término literal, es decir, al pie de la palabra, como lo buscamos nosotros, que sea la palabra que explique por sí misma, o sencillamente estamos interpretando una serie de símbolos que se presentan sin considerar ese contexto. En cuanto al ejemplo, pues lo que estamos tratando, el fin de los días, todo lo que hace referencia al fin de los días. Sí, muy bien. ¿Y es así? Pues no es un ejemplo de lo que esta pregunta nos hace pensar, pero usted está en el camino correcto. Entonces, hay partes de la Biblia que son literales y hay partes de la Biblia que son símbolos. Yo no diría que una interpretación literal es como seguir al pie de la letra, porque muchas veces la Biblia habla, o nosotros hablamos en nuestra conversación del día de símbolos, muchos símbolos en nuestro habla. Por ejemplo, yo corro con muchas personas y a veces tenemos un entrenamiento muy duro
y estamos subiendo las cuestas y algunos de mis compañeros son bestias, son unos cracks. Pues usamos las palabras, pero no, y ustedes nunca van a tomar mi palabra bestia como si fuera, pues, ¿corres, Nathan, con bestias? Literalmente, no, nadie dice eso. No, estamos hablando de otra cosa. Tal vez algunos de ustedes conocen al profesor Abraham Degner. Es una persona muy alta. Y si lo describo y digo, él es un árbol, nadie va a decirme que literalmente es un árbol. No, hablamos en símbolos todo el tiempo. Y la Biblia hace lo mismo para describir una cosa, una enseñanza. ¿Me entienden? Sí, esa parte, yo personalmente con la explicación, yo la entiendo. Y la sección puede ser diferente. Uno dice, uy, ese hombre es una bestia para subir la montaña. Decir cualquier cosa, es una bestia para subir la montaña. Algunos pueden interpretar que es una bestia que tenga fuerza, escala, sube como si nada, fácilmente. Pero si dicen, uy, no, ese man es una bestia para subir, como Álvaro Moreno, que no tiene estado físico para subir una montaña. Entonces, se puede interpretar de las dos maneras, ¿sí? Sí, se puede interpretar de las dos maneras. Sí, sí. Exactamente. Usamos ilustraciones, usamos comparaciones, usamos imágenes para describir, para enriquecer las descripciones y la conversación. Sí, ahora sí ya. Sí, pero por ejemplo, en lo que estamos tratando, dice, listo, según la pregunta dice, ¿cuál es un ejemplo de esto? Entonces dice, la Biblia se interpreta por sí sola, que eso lo conocemos, se interpreta por sí sola, bajo esas dos premisas, el contexto o la interpretación armónica con el resto de las escrituras, ¿sí? Pero no pude entender si ese es el ejemplo que se quiere. Sí, usted tiene una respuesta que es una descripción. Entonces, usted tiene una respuesta muy correcta y la encontraríamos en un diccionario acerca de simbolismo, acerca de contexto, acerca de la interpretación de símbolos. Ahora, yo quiero que extiendan esa descripción con un ejemplo bíblico de cómo lo usan. En este sentido aquí, con esta pregunta, ¿cómo lo usan mal? Estamos equivocados al interpretar algo como simbolismo cuando el contexto deja claro que no lo es. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Amelia, yo vi que usted había levantado su mano digital. Pastor, paso la pregunta porque estoy buscando el versículo que quería dar el ejemplo y me interrumpieron recién. Sí, por favor, después voy a responder. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Los que interpretan los 6 días de la creación como días simbólicos que representan millones o miles de millones de años. Sí. Entonces, ya. Entonces, lo que tenemos aquí, creo que lo ven, es en la Biblia, en Génesis 1 y 2, describe la creación del universo y dice que el universo fue creado en 6 días, 6 días normales. Vemos eso en el contexto. Dice, llegó la mañana y llegó la tarde, el primer día, etcétera, etcétera. También habla acerca de las estrellas y el sol y la luna. También en otras partes de la Biblia, por ejemplo, cuando Dios dio sus mandamientos y describió el día sábado, su día de reposo, lo comparó con la semana de la creación. Entonces, el contexto de la Biblia dice que los 6 días de la creación son 6 días normales de 24 horas. Es una semana normal. Pero hay personas quienes quieren tomar
esos días como días simbólicos que representan millones o miles de millones de años, porque no pueden creer en la edad joven en la juventud de la tierra. Entonces, están aquí tomando algo literal, 6 días. Tenemos un número ahí, 6 días normales, y lo toman como si fuera días simbólicos. Roberto. Sí, pastor. Sí, hablando, pastor, sobre ese versículo que decía usted, o sea, ese simbolismo de los días, sucede que en Primera de Pedro del 8, versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tal vez refiriéndose a eso, profesor, a mí me ha tocado estudiar esto y me decían, pero el Señor dice que para él un día es como 1000 años. Entonces lo usan como referencia ese versículo, profesor. Sí. Y pues saquen ese versículo del contexto porque Dios no está hablando acerca de la creación en esa parte de la Biblia. Entonces no cuenta en esta evaluación de la semana de la creación. Exactamente, pero muchos creyentes hacen, o sea, asemejan eso a la palabra de Dios, que para Dios nada es imposible. Entonces, si para Dios es un día como 1000 años, bueno, entonces ellos suponen que la creación ha sido en 6000 años. Sí, ¿No sí. es así, profesor? Pues no es posible porque Dios se limita a sí mismo a sus propias palabras. Entonces, Dios ha dicho que es una semana normal. Y Alejandro, perdón, ¿me recuerdas el pasaje bíblico precisamente que yo lo estaba buscando, pero no lo recordaba? Está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, hermano Álvaro. Gracias, muy amable. Claro, Nathan, es que yo lo estaba buscando, pero no lo encontré y por eso no quise hablar. Precisamente, Alejandro ya dio la explicación de lo que para algunos intérpretes puede tomarlo así. Para nosotros que ya estudiamos el tema de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y en el contexto se refiere a que los 6 días de la creación son 6 días con su día y la noche. Pero cuando llegamos a ver esto acá, apocalípticamente, y cuando llegamos a ver el contexto, ¿sí? y la psicología, pues algunos de nosotros podría caer incurrir en esa, digamos, en ese error, ¿sí? En esa interpretación errónea de la palabra. Pero fácilmente es eso. Nosotros hoy en día ya lo entendemos. Alejandro y yo lo vemos, pero pudimos haber caído en ese error. Sí, y por eso estamos hablando acerca de palabras simbólicas y palabras literales. Aquí. Se aplicaría, por ejemplo, para el caso mío, que yo estudio mucho sobre la parábola del sembrador y la explicación que da Jesús, ¿sí? Acerca de la parábola del sembrador. Ahí está hablando muy simbólicamente. Sí, pues Jesús mismo dice eso cuando dice, voy a contar un parábola. Entonces, una parábola. Entonces, eso es una figura, es una ilustración. De hecho, a veces dice, el reino de los cielos es como. La palabra como es como nos indica, es como si fuera un rótulo o un letrero que dice, aquí tenemos algo, tenemos figuras, tenemos símbolos, tenemos comparaciones. Entonces, eso es usar el contexto para entender lo que está pasando en la historia, en la narrativa. Entonces, pues eso es un ejemplo clásico. Jesús dice, el reino de Dios es como, pues es el letrero más claro. Ok, lo que sigue es una figura, es una comparación, es una ilustración. Muy bien. Otra vez. El contexto indica que son días reales, normales, no simbólicos.
Ahora voy a borrar que tengo aquí. Pero es igualmente perjudicial para la palabra de Dios interpretar lo que Dios describe como simbólico como algo literal. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Pues estamos estudiando eso. Las visiones en el libro de Apocalipsis, especialmente los 1000 años, milenarismo. Entonces vamos a ver eso un poco más aquí. Entonces, lo que la Biblia describe claramente aquí en Apocalipsis 20, muchas personas toman como si fuera algo literal. Una pregunta hasta aquí. Pastor, Sí. yo quiero saber dónde se ubica la iglesia luterana con relación a estas enseñanzas de premileniarismo, mileniarismo y postmileniarismo. Vamos a verlo en el libro de la Biblia Popular ahora. Ok. Yo creo, Jonathan, que voy a hacer como decía, ya me olvidó. Muchas veces es muy, mejor dicho, casi que este tema, si fuera yo solo con usted, yo le diría, explícamelo con plastilina, porque es complejo. Yo digo que sigue siendo complejo. El tema se enreda uno fácilmente. No sé, pero sí, al entendimiento de la palabra como tal. Hay veces se le hace a uno complejo porque incurre uno en errores, puede incurrir uno en errores. Sí, y por eso estamos hemos tomado 3 días en este tema y vamos a verlo. Y empezamos con las partes claras de la Biblia, como Mateo 24 y la primera de Tesalonicenses 4 y 5. Y ahora estamos yendo a las partes ilustrativas de la Biblia que describe con palabras, imágenes muy hermosas y buenas que comunican muy vívidamente lo que hemos aprendido. Sí, muchas gracias, sí, Nathan, sí. Álvaro, háganos el favor, por favor, de leer Apocalipsis 21 a 10 que tenemos en la pantalla. Y otra vez, esta es la Biblia Popular que contiene partes, pues toda la Biblia, todo el libro que está estudiando en la letra negrita y luego tiene una explicación y vamos a verlo. Bueno, lo leo versículo por versículo. Sí. Bueno, cuando digo así, es versículo y toda la explicación como lo hizo el video o la leo de corrido. Lea todo. Bueno, señor. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces tenemos el texto de la primera parte de Apocalipsis 20. Ahora vamos a ir a la explicación. Y Álvaro, si quiere, usted lee muy bien. Vamos a tomar esta parte párrafo por párrafo y subrayar algunas palabras y puntos y hacernos algunas preguntas y entender cada parte con detalle. ¿Párrafo por párrafo o versículo por versículo? Párrafo por párrafo. Bueno, señor. Bueno, ya, porque sí. Leo. Sí. Un ángel le revela a Juan la séptima y última visión del Apocalipsis. Se puede decir que esta es una nueva visión, ya que Juan es devuelto en el tiempo. La última visión terminó describiendo el triunfo de Jesús sobre sus enemigos en el día del juicio, en tanto que la séptima visión nos remonta al principio de la era del Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Entonces tenemos algunas palabras clave y conceptos clave para entender Apocalipsis bien. En Apocalipsis hay 7 visiones que describen el mismo tiempo, describen la misma época. Entonces, una visión describe la era del Nuevo Testamento. Sigue, luego hay otra visión y describe la misma época de la era del Nuevo Testamento. Sigue otra visión y describe lo mismo, la era del Nuevo Testamento, los últimos días, los días en que estamos nosotros. Entonces, 7 veces describe con imágenes y visiones y personajes distintos y todo eso para darnos 7 perspectivas o 7 ángulos para entender lo que está pasando hoy en día, lo que pasa en la era del Nuevo Testamento. Entonces, eso es clave. Entonces, aquí estamos empezando otra visión que describe lo que está pasando ahora. Entonces, si hubiéramos leído los capítulos anteriores, habríamos visto algunas otras visiones y esas visiones habrían mostrado lo que está pasando en la era del Nuevo Testamento, o sea, hoy en día. Sí. Y esta visión empieza una nueva visión. Entonces, por eso dice, la séptima visión nos remonta al principio de la era del Nuevo Testamento. Entonces, va a describir lo que está pasando, como describiría con otras visiones en los capítulos anteriores. A ver. ¿Alguna pregunta? Y pues siempre queremos tener en mente, no queremos perder esto, que Apocalipsis es un libro de consuelo para nosotros. Dios nos ha dado el libro para nuestro consuelo. Y por eso describe el triunfo de Jesús sobre sus enemigos. Y lo vemos en cada visión. El triunfo de Jesús sobre sus enemigos. El triunfo de Jesús sobre sus enemigos. Y recuerden que Apocalipsis fue uno de los últimos libros escritos de la Biblia. Y la iglesia fue perseguida en muchas partes del mundo. De hecho, Juan, quien escribió, quien tenía las visiones de Jesús, escribió Apocalipsis, estaba aislado en una isla, estaba exiliado en una isla. Entonces, tal vez los cristianos, los creyentes, tenían mucha razón para deprimirse, para estar tristes, para no tener esperanza. Entonces, Dios envió este libro a través de Juan para consolarlos.
y nos consuela a nosotros también. Entonces, queremos siempre tener en mente el punto principal, el triunfo de Jesús sobre sus enemigos para nosotros. Somos del equipo de Jesús, entonces un triunfo de Jesús sobre sus enemigos es una buena noticia para nosotros. ¿Cuáles son sus preguntas sobre el primer párrafo? Ya le voy a decir una cosa. Me parece maravilloso lo que nos acabas de decir en cuanto a que el libro del Apocalipsis es para nuestro consuelo. Y nos narra el triunfo de Jesús sobre sus enemigos. Yo recuerdo cuando hace muchos años empecé a leer la Biblia, me decían, Álvaro, mucho cuidado con lo que leí porque se va a volver loco. Y Álvaro, mucho cuidado cuando llegue al Apocalipsis porque es una cuestión de mucho temor, pero un temor terrorífico, mejor dicho. Le sembraban a uno como que, uy, usted cuando lea eso tenga mucho cuidado porque no se vuelve loco y porque es terrorífico, casi una novela de terror. Pero estas palabras que usted nos da hoy, que el libro se escribió para nuestro consuelo y habla sobre el triunfo de Jesús, le cambian la visión a uno totalmente. Sí, sí, exactamente. De hecho, podemos resumir todo el libro con 2 palabras. Jesús gana. Jesús gana. Qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o aporte? Amelia. Sí. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Sí, cuando en algún momento sí, también escuché cuando no había leído aún el Apocalipsis, también me explicaron y me dijeron que es terrorífico, que hay muchas cosas difíciles que van a venir en la época final. Especialmente recuerdo en el año 1999, cuando se acercaba el año 2000, y decían ya hay que bautizarnos porque el año 2000 se acerca, ya son los 1000 años, el milenio, y todos iremos al infierno. Recuerdo eso perfectamente. Y cuando leí Apocalipsis, pues los diferentes capítulos, habla realmente los procesos, los pasos, los sellos, por ejemplo, el rollo del cordero, la mujer y Satanás, ¿verdad? Cuando también los ángeles, las 2 bestias, la 7ª trompeta, los 144,000 que son los salvos, los ángeles de las 7 trompetas, y los ángeles con las 7 postreras plagas, las copas de la ira. Fue algo, cuando leí este capítulo, fue triste, me asusté un poco en esto de las copas de la ira, ¿verdad? Cuando cada una de ellas tiene distintas cosas feas, cuando lo derrama a la tierra, ¿verdad? Entonces, pero lo que es hermoso cuando dice usted que al final somos vencedores con Jesús. Todo eso vamos a pasar, realmente vamos a ser parte de todos estos episodios, estos procesos que nos explica allí, pero no hay, el temor va a estar presente, sí, como en todo. Cuando vamos a salir, cuando vamos a caminar, en todo momento siempre estamos temerosos, pero con Jesús estamos más fuertes, estamos con el espíritu de valentía, no con el espíritu de debilidad y temor. Entonces, en este Apocalipsis, cuando dice al final, también en Lucas 24, cuando dice que nosotros al final seremos vencedores con Jesús. Entonces, ahí se cumple lo que dice usted, que con Jesús es la victoria final. Hermoso, ¿verdad? Sería mi participación. Gracias. Roberto. Sí, profesor. Una consulta, profesor. La mayoría de los creyentes dice que toda la Biblia ya se ha cumplido, o sea, desde Génesis hasta antes de Apocalipsis, no sé qué viene antes de Apocalipsis, que todas las profecías ya se cumplieron. En el caso de Apocalipsis, siendo un libro de visiones y simbólico, no quiere decir que todo se vaya a cumplir literalmente, ¿cierto, profesor? Porque la mayoría de los creyentes, como decían los hermanos,
tienen temor de que este libro se vaya a cumplir porque ya lo ven como algo desastroso. Sí, de hecho, muchas partes de la Biblia están en nuestro futuro. Entonces, algunas partes del Antiguo Testamento profetizan la segunda llegada de Jesús y el juicio final. Y aquí en Apocalipsis muchas veces describe lo que Cristo ya ha hecho. Entonces, hay partes de esta visión que ya se cumplió, hay partes de la visión, el libro de Apocalipsis que está pasando ahora, y hay algunas partes del Apocalipsis que van a pasar en el futuro. José Mendoza. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, tratándose de lo que usted dice, que bueno, el Apocalipsis es un consuelo, bueno, sería muy lindo, ¿no? Porque cuando yo estaba, bueno, en otras iglesias, bueno, me decían que, bueno, el Apocalipsis es muy difícil de entender y que tenemos que tener tener un estudio profundo sobre el Apocalipsis para entender, ¿no? Por tiene tener muchas cosas, bueno, opinar sobre el Apocalipsis. Pero bueno, viéndolo ahora de otra manera, bueno, sí, la verdad, nos tenemos que basar en todo lo que es el Nuevo Testamento y lo que se refiere mucho Jesús, ¿no? Sobre su venida y todo, ¿no? Sí. Gracias. Vamos a seguir con el siguiente párrafo. Álvaro, ¿quiere leerlo? Bueno, el ángel que descendía del cielo hizo esto porque fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El ángel tiene la llave del abismo, que lo identifica como Jesús. Nuestro Señor ya le dijo a Juan que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La gran cadena que lleva el Señor en su mano simboliza su poder para atar y frenar al diablo. Sí, muchas gracias. Entonces, un ángel en esta visión desciende del cielo y un ángel es un mensajero. Y sabemos que Jesús es un mensaje de Dios, es la comunicación de Dios hacia la humanidad. Y ya que tiene la llave del abismo y tiene poder sobre el diablo, sabemos que ese ángel es Jesús. Jesús. Sí, exactamente. Y ya empezamos algunos de los símbolos. Tenemos una gran cadena. Tenemos una llave. Llaves. Tenemos un ángel. Tenemos el gran dragón, la serpiente antigua. Entonces, ya hemos empezado los símbolos y piensen en la manera en que hablamos nosotros. Pues esta persona subió la montaña como una bestia, o él es un árbol. Nosotros nos acostumbramos a hablar en símbolos. Estas cosas no son ajenas a nosotros. De hecho, nos gusta una imagen, nos gustan las ilustraciones, nos gustan una historia, una narrativa. Entonces Dios los usa para enseñarnos, para consolarnos y para que recordemos mejor. Es muy fácil tener en mente un gran dragón o una llave o una gran cadena. Son muy concretas las imágenes y nos ayudan a entender lo que está pasando espiritualmente. ¿Cuáles son tus preguntas? Profesor, Sí. Sí, hermano, sigue. No, Sí. sigue, Alejandro. Sigue, que yo tengo la mano levantada, es porque me quería adelantar algo. No, sigue, Alejandro, por favor. No, soy Roberto, hermano. Roberto, perdón, hermano. Roberto, discúlpame, hermano. Profesor, esto de las llaves, ¿tiene algo que ver con las llaves, con el oficio de las llaves de Pedro? ¿Que Dios le da a Pedro? ¿O Buena es un pregunta. simbolismo? No, pues tiene que ver con lo que
Jesús tiene que ver con el poder de Jesús, porque en el primer capítulo de Apocalipsis dice que Jesús tenía la llave. Entonces, él controla Hades, él controla quienes van al infierno, él controla quienes van al cielo. Entonces, él tiene ese poder. Pero si no recuerdo mal, esa llave es el mismo evangelio, ¿no? En alguna parte lo leí o lo escuché en el, no sé si fue en el video, la verdad, pero también diría eso, ¿no? El ángel es Jesús y él tiene la llave que es su mensaje, que es su palabra, es el evangelio. Sí, y yo diría que también la cadena puede tener ese significado también, porque sabemos También, Dios, la cadena también. Sí, Dios señor. controla. Pero aquí la llave es más el poder que Jesús tiene sobre nuestros destinos y los destinos de personas y entidades espirituales como el diablo y sus ángeles. Entonces, es bueno saber que Jesús tiene la llave del infierno y no diablo. Si el diablo tuviera la llave, tendría más poder. Pero Jesús tiene la llave. Jesús tiene el poder. Y eso nos da consuelo. Sí. Ok, a ver, Álvaro. Señor. ¿Tiene una pregunta? Tengo la mano levantada todavía. No, pues. Ya. Amelia. Pastor, considero que podría ser la llave, que podría ser la salvación de Jesucristo que nos da cuando nosotros somos bautizados o cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento por Jesús. Pienso que podría ser esa, es la llave, porque cuando tenemos ese nacimiento podemos ser salvos y cuando no somos salvos. Entonces, quiero interpretar, no sé si estoy en lo correcto, pero pues si él tiene la llave para eso. Queremos usar el mismo Apocalipsis para entender esto. Entonces, si tienen sus Biblias a mano, vayan a 1:18. 1:18. 1:18. Ya, estamos aquí. Amén, ya lo tengo. Sí. Ya está. Y de hecho, empiece con 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Entonces, Jesús está hablando aquí. Lo siento que lo interrumpa, pero Jesús está hablando. Es Jesús. Sí, Jesús es. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí, exactamente. Entonces, tenemos aquí Jesús diciendo que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre Hades. Entonces, no describe aquí directamente nuestra conversión, la salvación, aunque Jesús, siendo el Todopoderoso, siendo la persona quien tiene el poder sobre la muerte y sobre Hades, nos da la salvación. Entonces tiene que ver con la conversación acerca de la salvación, pero no es directamente la salvación en sí. Es el poder que Jesús tiene sobre la muerte, porque Él venció la muerte en la cruz y en su resurrección, y también es su poder sobre el infierno, sobre Satanás, sobre Hades, porque Él también a través de su obra salvadora en su vida y en su muerte venció al diablo y venció la muerte eterna que hay en el infierno. Amelia, entonces, sí, correcto. Entonces, equivale al poder de Jesús que tiene como Dios.
¿cierto? El poder de Jesús que tiene como Dios, tanto en el cielo y en la tierra. Y todo eso, lo que Él pudo lograr Ujú. con su sacrificio, nosotros. Sí, afínelo un poco más. Sí, Jesús tiene todo el poder, pero aquí cuando dice las llaves de la muerte y del Hades, se refiere específicamente sobre su poder sobre la muerte y la muerte eterna. Entonces, queremos fijarnos en ese punto muy fijo, muy delgado, que dice que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y como pueden ver, eso es un consuelo para nosotros, porque Jesús nos ama y Él tiene poder sobre la muerte. ¿Me entienden? Sí, Claro, o sí, sea, por pastor. eso es que digo, pastor, por eso es que digo, cuando Él demuestra su poder, quiere decir que Satanás, el diablo, no es más fuerte que Él, porque Él lo venció. Exacto, exacto. ¿Ya? Sí, entonces está bien lo que estamos interpretando. Cuando decimos que es el poder de Jesús como Dios, vencedor de todo. Sí, muy bien. Ovidio. Sí, pastor, ya está dicho por todos los compañeros, pero la verdad que, bueno, una forma de interpretar también la llave es para demostrarle al diablo que nadie tiene mayor poder que él, porque él trae la llave para demostrar que es capaz de encerrar al diablo y encadenarlo también para que su pueblo se libere del cautiverio al que lo ha sometido por algún tiempo, ¿verdad? Principalmente los pecadores. Entonces el Señor nos muestra que Él tiene el control de las cosas y que en algún momento Él va a poner su mano para controlar al diablo, para salvar a su pueblo que está en las manos del diablo, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Exactamente. Amelia. Ay, pastor, no sé si me equivoco, pero es, puedo ver también que acá Él, con todo su poder, demuestra que en ese versículo de primera de Tito, de Timoteo 2:5, cuando dice que es nuestro único Salvador, mediador entre Dios y el hombre, es que con Jesús, el único poder que nosotros nos va a poder salvar sobre el Hades, ¿cierto? Es el único, no hay. Entonces es como que es la prueba final de en estos episodios, por eso con Jesús o sin Jesús. Sí. Cuando le dice crédulo, incrédulo. Sí. Muy bien. Vamos a seguir. Álvaro, háganos el favor, por favor, de leer el siguiente párrafo. Jesús encadenó al diablo por mil años, los cuales han sido los más mal interpretados de todas las escrituras. Un milenio significa 1000 años. Por ello se han levantado los milenialistas alegando que se refiere a 1000 años antes del fin del mundo, cuando los creyentes gobernarán la tierra y derrotarán a todos sus enemigos. Muchas otras falsas ideas y predicciones han surgido por tratar de interpretar este periodo de tiempo literalmente. Sí, muy bien. Entonces, ahora estamos tocando el tema de los 1000 años y por eso tenemos el nombre, el milenio, también los milenialistas y también cuando hablamos del milenarismo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Estamos llegando, hay algunos párrafos que se tratan del milenio. Del origen del milenialismo. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden ese párrafo? Muy bien, seguiremos. Sí. Sí, por favor, Álvaro. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que estos 1000 años no se debe tomar en forma literal? Primero, cada una de las frases de los versículos 1 y 2 es figurativa.
Juan está en medio de la visión y describe a Jesús como un ángel. Presenta al diablo como un dragón y habla del infierno como un abismo. Aunque ningún abismo tiene cerradura, Juan ve a Jesús como una llave. Satanás es un espíritu maléfico que no se puede atar con cadenas, pero el apóstol ve al Señor atando a Satanás con una gran cadena. Tomar literalmente los 1000 años que se mencionan al final del versículo 2 profana la forma en que Jesús está hablando aquí a través de Juan. Sí, muchas gracias. Entonces aquí vemos un poco de la explicación sobre los 1000 años. Entonces, ¿por qué estos 1000 años no pueden ser tomados como 1000 años literalmente? Pues hemos visto una cadena, hemos visto un ángel, hemos visto un dragón, hemos visto una cadena. Estamos en una visión. Hemos visto 6 visiones antes que Juan nos contó. Entonces estamos en la narrativa de visiones, estamos en la narrativa de ilustraciones, de imágenes. Entonces, ¿por qué vamos a sacar una frase de un versículo que contiene muchas imágenes figurativas, que viene de una visión que es algo que tomamos como una figura de un libro que contiene 7 imágenes y visiones? Entonces, va en contra del libro, va en contra del versículo, va en contra de la visión, pensar que estos 1000 años son 1000 años literales. Y vamos a ver más evidencia de eso también. Pero hasta este punto, en este párrafo, ¿cuáles son sus preguntas? No, más que preguntas, ahí hay una claridad frente al simbolismo y respecto a los 1000 años. ¿Sí? Pero Sí. vuelve uno a concordar con lo que hablábamos atrás, y es que en los tiempos son del Señor. Los tiempos son del Señor y no se puede tomar literalmente eso. Volvemos al mismo tema. Sí, que nos traía colación anteriormente. Ay Dios, ¿sí? Lo que son los años. Sí, pues todo depende del contexto y todo depende de la comunicación, porque en Génesis tomamos los números literales, como Sí. literales. En las narrativas de los evangelios, cuando Jesús dice, pues Mateo dice que Jesús estaba en la tumba por 3 días, tomamos esos 3 días como días literales, de 24 horas. Todo depende del contexto, pero cuando entramos en este libro, que es un libro de visiones, y pues al principio Juan nos dice que he recibido estas visiones, y eso es nuestro indicio que tomemos estas visiones como figuras. Amelia. Pastor, entonces el milenialismo que cuando dice acá que reinaron con Cristo 1000 años, eso no debemos tomarlo literal, sino que va a permitir que interpretemos simbólicamente lo que nos está describiendo Juan acerca de sus visiones, cuando no lo menciona a Jesús con el nombre de Jesús al inicio, porque lo menciona como el ángel, como lo acabamos de leer ahí, y también al diablo como el dragón. Sí, exactamente. En un espacio leído ahí que dice que a Jesús también lo considera como la llave. Sí, pues en Juan, Jesús dice que es la puerta y también dice que es una viña. Entonces Jesús no es literalmente una puerta, entonces no es de madera. Y Jesús tiene la llave de mi corazón.
Sí. Es simbólico. Es la llave porque él es nuestro Dios, Él es el único reconocido por Dios Padre para ser nuestro Salvador. Entonces Sí. ahí nuevamente lo confirma. Ujú. Y qué bien, ¿verdad? Porque nos da la esperanza, nos da la certeza nuevamente Ujú. en este libro último que Jesús en el Antiguo Testamento ha sido, ¿cómo se llama este término que decimos cuando lo proclamamos? ¿No? Tiene un nombre ahí. Lo predestinamos, algo así. Y en el Nuevo Testamento lo nace y cierra con Apocalipsis, confirmándolo. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, sepan que a veces la Biblia usa algunas imágenes para describir cosas distintas. A veces hay una conexión, como vimos aquí con la llave de la muerte y de Hades. En el mismo libro vimos al principio que la llave se refería a una cosa y más adelante en este capítulo vemos que se refiere a la misma cosa. Pero tengamos tengamos cuidado con algunas de las ilustraciones en la Biblia porque a veces, no se me ocurre en este momento, pero si alguien describe a una persona como, como la mujer samaritana, Jesús le llama un perro, pero fue en un sentido bueno. Pero en otro momento en la Biblia dice que algunas personas son perros y no son buenos. Entonces, necesitamos ver cómo se usa dentro de la historia. Y si hay una conexión con otras historias, eso nos ayuda. Pero no es que cada vez que se menciona una llave, se refiere a la misma cosa en toda la Biblia. De hecho, a veces hay llaves literales, abriendo puertas. A veces es un símbolo. Jesús tiene la llave de la muerte. Entonces, por eso leemos la Biblia muchas veces, por eso estudiamos la Biblia muchas veces, por eso usamos recursos como la Biblia popular, que son escritos por personas quienes han estudiado con profundidad estos temas. Entonces, nos ayudamos los unos a los otros porque somos la iglesia, somos cuerpo de Cristo. Otra imagen. Bueno, qué excelente esta Biblia. Nunca he visto yo por acá una de esas clases de Biblias. ¿Venden también por acá? ¿Algo así? Pues usted puede descargar eso gratuitamente y mandar a imprimir en una computadora. Claro, porque ahora estoy viendo estas cosas que ayudan a clarificar. Es necesario tenerla. Y más aún cuando tenemos estudios con otras personas, porque van a ayudar a que hagamos bien nuestro trabajo. Vamos a seguir porque quiero ver todos los párrafos sobre los 1000 años. Entonces, esperen el video, esperen a Álvaro por un momento y podemos hacernos las preguntas después. Álvaro, ¿quiere leer esta parte, el próximo párrafo? Bueno, ponla por favor, porque está, ¿a dónde comienza? Hay una segunda, allá. Hay una segunda razón. Hay una segunda razón por la cual no se deben, perdón, no me alcanzo a ver, ahora sí. Hay una segunda razón, por favor. Hay una segunda razón por la cual no se deben entender en forma literal estos 1000 años. Si hay alguna duda respecto, me lo pasas a la 194. Gracias. Respecto al significado de un mensaje de las Escrituras, el creyente debe dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Si hay alguna incertidumbre respecto al significado de este periodo de tiempo en este pasaje figurativo, entonces debemos ir a la descripción literal que hace Jesús en los 4 evangelios acerca de los últimos días, donde nuestro Señor habla claramente contra 1000 años literales de dominio cristiano y paz universal. Sí, entonces, otra vez,
empezamos con Mateo 24 y 25 antes de estudiar Apocalipsis, porque queremos usar las descripciones literales de los últimos tiempos, de los últimos días, antes de interpretar las figuras y las expresiones figurativas. Sí, ¿me permite ahí ahora sí Sí, una intervención? sí. Sí, porque es que, por ejemplo, cuando lee uno Mateo 24, uno no ve lo que vemos aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 20, y que está tan de moda, está muy de moda, precisamente frente a los temores de la gente alrededor de las vacunas. Dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿sí? Acerca de la marca de la bestia. Entonces toda la gente está temerosa y no se quiere vacunar. Mucha gente no se quiere vacunar, que porque les están metiendo el chip, les están colocando la marca codificada para ya como marca de la bestia. Entonces, en Mateo 24 no se hace alusión a ella. Aquí sí. Sí, sí. Entonces, básicamente lo que vemos en Apocalipsis son descripciones, son figuras, son ilustraciones, son para enseñarnos más acerca de Mateo 24, pero nuestra interpretación de Apocalipsis no debe ir en contra de lo que vemos en los pasajes claros como en Mateo 24. Muy bien. Sigue, por favor. Muchas gracias, Álvaro, por leer tanto. No, en los evangelios, Jesús refuta la idea de que habrá paz en la tierra y un gobierno político dirigido por los creyentes. De hecho, predijo exactamente lo opuesto en términos muy literales. El Señor dijo que los últimos días se habrían de caracterizar por guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Jesús no dijo que los cristianos habrían de gobernar la tierra, sino que serían perseguidos por los gobiernos, pues los entregarán a tribulación y los matarán. Mateo 24, 9. En lugar de la masiva conversión que los milenialistas predicen. Cristo dijo que habrá muchos falsos profetas y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 11 y 12. Sí, muchas gracias. Entonces, Mateo 24, Mateo 24, ustedes ven al patrón ahí. Queremos empezar ahí. Y pues muchas personas que promuevan el milenio dicen que durante los 1000 años va a haber paz, va a haber tranquilidad y todos los cristianos van a reinar, van a ser los presidentes y los reyes y los gobernadores de todos los países. Pero eso va en contra de lo que el Señor mismo dijo en Mateo 24, como vemos aquí. ¿Alguna pregunta o aporte? Muy interesante lo de que Jesús no dijo que los cristianos habrían de gobernar la tierra. Sí, exactamente. Y hay muchos cristianos y organizaciones cristianas que se están convirtiendo en grupos políticos. Sí, sí. Ay, Dios. Ok, 2 párrafos más y terminamos por hoy, creo. Sí, por favor. Bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos? ¿Se me bajó? Sí, entonces aquí. Ahí. Sí. El resto de las escrituras. Creo que saltamos uno. No. Sí. El resto de las escrituras. Sí, bájalo entonces. Ve, sí, bájalo ver. para yo poder leer. Nathan. No tengo la visión del párrafo completo. Okay. Ahora sí. Él se volvió a perder. Ups. A ver. Sí, se perdió otra vez. Aquí. ¿Está bien? No. No. Bájalo más. Ahí sí, Álvaro. Ahí. Déjalo ahí quieto. El resto de las escrituras también descarta la interpretación literal. Ya lo había leído, ¿no? No es esa. Bájalo un poco. Bueno, leo. El resto de las escrituras también descarta la interpretación literal de esos 1000 años del cielo en la tierra. Pablo escribió acerca de los tiempos y de las ocasiones. Pablo escribió acerca de los tiempos y de las ocasiones
no tenéis necesidad. No, hermanos. ¿no lo has leído, Álvaro? No, 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 está no. El resto de las bien. escrituras no han leído. No, 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 no. está bien. No, Ovidio, está leyendo bien. No Sí, está bien. Pablo, repito, por favor. Ah, ya. Repito, Es que repito. no lo escuchaba. El Perdón. resto de las escrituras también descarta la interpretación literal de esos 1000 años del cielo en la tierra. Pablo escribió: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:1-3. Pedro también quita de la mente de sus lectores el sueño de un paraíso terrenal. Nos dice que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, ¿me dejas leer? Bájala, súbela, bájala. No. Segunda de Pedro 3:3. Sí, muy bien. Entonces tenemos otro párrafo que dice exactamente lo que Jesús decía en Mateo 24, que no va a haber paz y seguridad. Vamos a ver cosas muy terribles en los últimos días y no podemos pensar en un milenio de paz y seguridad y tranquilidad y del gobierno de muchos cristianos. Entonces eso dice lo mismo que vimos. Ahora, entonces, ¿a qué se refieren los 1000 años del versículo 2? Como comienza diciendo que Satanás será atado, versículo 2, y termina con la liberación del diablo por un breve periodo, versículo 3. El milenio es la era del Nuevo Testamento que comenzó con la venida de Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, como dice la primera de Juan 3:8. Durante su ministerio terrenal, Jesús anunció: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16. Con su muerte y su resurrección, el Señor despojó a los principados y a las autoridades. Colosenses 2:15. Al encadenar a Satanás, es decir, al limitar su poder para hacerle daño a los hijos de Dios, Dios marcó el comienzo de los 1000 años, el principio de la época del Nuevo Testamento. El número más grande en el vocabulario griego era la palabra milenio. 1000 parecía como un número interminable. En el versículo 3, 1000 simboliza el periodo no especificado de la época del Nuevo Testamento, durante la cual Satanás permanecerá atado. Judas dijo que al principio del mundo Dios limitó la actividad de los demonios cuando los expulsó del cielo. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 6. La historia de Job ilustra cómo Dios, ya en el Antiguo Testamento, restringió el poder de Satanás. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Sé que pues voy a publicar en el grupo este enlace para este libro de la Biblia Popular. Pero, ¿cuáles son sus preguntas antes de terminar? Pastor. Sí, Ovidio. Yo creo que cuando hablamos de este libro nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar, mucho que preguntar y mucho que aprender, ¿verdad? Se habla de Gog y Magog. No, bueno, yo en lo personal sé que tiene relación con el diablo, pero hay gente que lo asocia a países y hablan que uno es Estados Unidos, dicen el otro es Rusia. Y bueno, ¿qué nos puede decir de eso, pastor? Pues son los poderes, se dice más abajo aquí. A ver, para mostrarles cómo pueden usar. A ver, ¿dónde estaba? Un poco más. ¿En qué versículo fue? El de Dios. Yo creo que eso fue en Ezequiel
En Ezequiel 28. 38 y 39. 28. Pero 28 y tomaron la 29. referencia de Ezequiel para malinformarnos. Sí, sí, pues sí, eso requiere estudio y hemos empezado y creo que hemos empezado en el camino correcto y poco a poco y usando las partes claras para entender las partes difíciles. Entonces, no tenemos tiempo para discutir todo detalle de Apocalipsis en una hora, pero por lo menos tenemos un comienzo. Y tal vez nos reunimos en la próxima semana para clases extras, para leer una parte de la Biblia popular y discutirla, y después otro párrafo, y tal vez podemos ir párrafo por párrafo para entender este capítulo un poco mejor. ¿Cómo les parece? A mí me parece muy bien, pero para que Ovidio, sí, hace referencia no a un país específico, pero sí habla de los países que son amigos del diablo y enemigos del cristianismo. Sí. Correcto. Sí, estamos, bueno, particularmente también de acuerdo para poder continuar, porque nos Pastor, quedamos cuando usted cite, como que al Natán, inicio. cuando Sí, cite el martes o jueves, cuando cite, cuando quiera citarnos, yo estoy dispuesto también. Ok, pues podemos ponerlo como una semana más de clases, porque usualmente en el calendario siempre ponemos 10 lecciones o 10 espacios para las clases por si acaso. Y no hemos perdido ninguna lección, entonces tenemos 2 días extras que podemos usar para un estudio de Apocalipsis. Yo me programo para martes y jueves de la otra semana, queriendo Dios. Ok. excelente. Gracias. Dios bendiga ese tiempo.